Bueno, y para seguir en tema y hacer también el análisis económico sobre este conflicto, lo invito a Patricio Doval desde Rosario justamente para analizar cómo podría impactar también este conflicto bélico mirando la Argentina, nuestro país. Pato, buen día, adelante. ¿Cómo va, Day? Buen mediodía. Recién escuchaba a la especialista sobre el final de su parlamento, mencionaba el Estrecho de Hormuz, que es sin dudas hoy un espacio geográfico estratégico en donde están depositadas las miradas después del ataque de Estados Unidos a estas tres posiciones de Irán y la consecuente decisión de este país, avalada por su parlamento, de cerrar este estrecho, de obstruirlo de alguna manera y evitar que, por ejemplo, todo el crudo que sale del Golfo Pérsico hacia el planeta precisamente logre comercializarse, ¿no? En el estrecho de Hormuz pasa el 20% del crudo mundial. Y si bien directamente esto no tiene que ver con la Argentina, la posibilidad de que se restrinja en el mercado ese 20% de crudo global está haciendo que el precio internacional del petróleo suba. Ya habíamos tenido, Day, una escalada del precio del barril cuando empezó la violencia entre Irán e Israel. Pero bueno, ahora la posibilidad de que escale, que se actualicen los valores, está a la vuelta de la esquina, más aún si Irán finalmente avanza con la restricción de este estrecho, ¿no? Se habla de la posibilidad, por ejemplo, de que el barril de petróleo Blend, que es la medida europea para cotizar el flujo de petróleo, supere los $80 el barril, una cotización a la que no se llega desde el mes de enero, pero incluso hay especialistas que avanzan mucho más, y si la violencia escala, si, bueno, en todo caso Irán se cierra aún más, es probable que, de acuerdo a la mirada de los expertos, tengamos un precio del barril de petróleo que incluso pudiese superar el techo de los $100 por barril. En algún punto esto a Argentina los beneficia. Argentina es un proveedor global de crudo, ¿no? Con el ascenso que está teniendo Vaca Muerta. Y en algún punto esto puede significar un incremento del nivel de reservas. Sin ir más lejos, en 2024 la exportación de hidrocarburos para Argentina representó el tercer lugar en los commodities que Argentina le vende al resto del planeta. Ahora bien, tiene un costado negativo y es la composición del precio local de las naftas y del gasoil. Sin ir más lejos, sobre el cierre de la semana pasada ya hubo dos petroleras, una es Shell, la otra es Puma, que actualizaron sus tarifas del litro de gasoil y del litro de nafta. Se habla de un 5%, YPF todavía no se ha pronunciado, y esta actualización que tuvimos sobre el cierre de la semana pasada, Day, se dio sin este último entredicho o este último dato que viene desde Medio Oriente con la incorporación dentro del esquema bélico de Estados Unidos, ¿no? Con el ataque a estas tres bases iraníes, sin contar cuánto puede escalar en este inicio de semana el precio del barril. Claro, bueno, hoy puntualmente en la ciudad de capital, en Santa Fe, hubo pizarras que modificaron también de privados, ¿no? De YPF no se manifestó todavía en esas estaciones, pero sí Action, sí Shell, por ejemplo, hubo unos puntitos por encima de todos los combustibles. Es que el precio de las naftas y del gasoil a nivel local tiene ese componente internacional. Sin ir más lejos, hemos asistido a alguna baja muy poco sustanciosa en términos de bolsillo del litro de combustible en el último tiempo, precisamente por la baja del precio internacional antes de estos sucesos, ¿no? que marcan un desarrollo, una escalada bélica muy importante y que tiene un coletazo en el esquema económico. Otros puntos a tener en cuenta: el precio de los granos. ¿Por qué? Hay que decir, Irán no es un gran productor de granos, tampoco lo es Israel, pero la suba del petróleo, Day, genera contagio en los granos por el lado de los biocombustibles. Claro, cuanto más caro es un combustible tradicional, como son los hidrocarburos, los combustibles fósiles, mayor puede ser la demanda de sustitutos, y es por eso que el grano se encarece por básicamente los biocombustibles, ¿no? Que devienen obviamente en definitiva de los granos, y este es un elemento que en algún punto puede ser positivo para la Argentina, porque la Argentina también es proveedora
mundial de granos. Un punto en contra para los productores agropecuarios, el tema de los fertilizantes. Por ejemplo, la urea subió un 20% en los últimos días, en un contexto en el cual el 40% de las exportaciones mundiales de agroquímicos están en riesgo. Irán cerró sus instalaciones vinculadas a la producción de insumos del campo. Egipto suspendió la producción debido, por ejemplo, a la interrupción del suministro de gas desde Israel. Y esto hace encarecer el costo de los insumos del campo con los fertilizantes a la cabeza. Y un último punto, el de los mercados financieros. Vos sabés que estamos asistiendo a una dinámica denominada Flight to Quality, vuelo a la calidad, en donde los inversores que van colocando sus activos en diferentes mercados emergentes del mundo, cuando ocurren sucesos de estas características como el que estamos viendo en Medio Oriente, se vuelven conservadores y dicen, bueno, mejor desarmo mis inversiones en países en donde hay cierto riesgo, inclusive la Argentina. Y bueno, esto que puede llegar a ocurrir y puede llegar a profundizarse es que, por ejemplo, el capital inversor internacional con Estados Unidos o algunos países o algunas potencias europeas se vuelvan más cautos, y esto no favorece las posibilidades de regreso, por ejemplo, de nuestro país a los mercados de deuda globales frente a esta conducta más cauta de parte de los inversores internacionales. Son cuestiones a tener en cuenta, a ir siguiéndole el pulso al mismo tiempo, en forma simultánea, a ver cómo se desencadena la violencia en Medio Oriente. Dai. Bueno, lo seguiremos, Pato, en toda la semana, a este tema también debido a eso, a cómo sigue todo allí en Medio Oriente. Muchísimas gracias. Un abrazo, buen comienzo de semana para todos.